Tus temores ya se hicieron realidad. Confiaste en la persona equivocada. Te traicionaron y ahora tus peores enemigos lo saben todo de ti. Ya saben quién eres, qué haces, a qué te dedicas, tu teléfono, tu correo electrónico. Ya saben dónde vives y hasta dónde pueden encontrarte en cualquier momento. Te han estado vigilando y tú ni cuenta te has dado. El gobierno hizo que tus pesadillas se hicieran verdad. Pero lo más grave del asunto es que conocen tus mayores secretos. Eso que no le contaste a nadie, ni a tu psicólogo, ni a tu abogado, ni a tu almohada. Eso ya lo saben ellos. No solo lo saben, lo pusieron en manos de tus enemigos, de aquellos de los que tú te has estado escondiendo. Los carteles, los delincuentes, los abusadores. Ya saben que pediste ayuda y ya pueden ir a buscarte porque tienen los datos para hacerlo. ¿Y por qué? Porque cometiste el error de confiar en la presidencia de México y toda la información que les diste ahora puede ser usada en tu contra. El gobierno dejó abierta la puerta trasera de una de las bases de datos más sensibles que existen en el país. Hackearon el sistema de atención ciudadana de la presidencia. Es una lista de 59 archivos con 400,000 expedientes ciudadanos. Ya saben que la ciberseguridad de las autoridades mexicanas pueden abrirse hasta con un clip o con un clic. En este caso, fue vulnerada la base de datos de los más desesperados. Ahí están las historias de los que no le encuentran ninguna salida a sus problemas, que ya no confían en nadie más y que están tan necesitados y urgidos de ayuda que solo les queda recurrir a la presidencia. Si pediste ayuda, el gobierno te puso en peligro, y en un peligro real, concreto, tangible. Si los carteles están extorsionando a tu negocio y ya no confías en las autoridades locales, si trabajas en el sector público y eres víctima de abuso laboral o hasta sexual, si los militares o la policía te están hostigando, en todos esos casos la gente puede tratar de recurrir a la presidencia para buscar ayuda. Y ahora esta lista, que tendría que haber sido secreta, fue vulnerada. No solo se presta para extorsiones, le abre la puerta a las venganzas directas, a que te vayan a buscar, a que traten de levantarte, porque ya saben quién eres, qué hiciste, dónde estás y qué haces. En este padrón se reveló todo: nombre completo, domicilio exacto, teléfono, correo electrónico y, lo más grave de todo, la solicitud de la persona ante presidencia. ¿Qué es esto? La razón exacta por la que esa persona le confió al gobierno su momento más vulnerable. Entre los expedientes que se filtraron hay algunos muy delicados y les pongo solo algunos ejemplos. Por supuesto, no puedo dar nombres porque aquí no somos como en el gobierno y sí tratamos de cuidar la información que pueda poner en peligro a alguien. Un ejemplo: una madre que denunció ante la SEP que su hija fue víctima de abuso sexual en su plantel escolar. Bueno, hoy es posible que la denuncia haya llegado a manos de sus abusadores. Otro: una trabajadora del sector salud que denunció acoso sexual y hostigamiento laboral en su propio centro de trabajo. Lo mismo, sus superiores ya podrían conocer los detalles de su caso. Un ciudadano de Sonora
que pidió ayuda por la presencia del crimen organizado en su comunidad. Ahora los carteles locales pueden saber quién los denunció, dónde vive. Por eso les digo que esta es una filtración que puede costar vidas, que pone en riesgo la integridad psicológica y la seguridad física de las personas. Esto va más allá de recibir llamadas molestas, lo cual ya sería grave. Lo que le confesaste al sacerdote podría habérselo dado a manos del diablo. Esto le abre la puerta a que cualquier extorsionador tenga de golpe los datos de 400,000 posibles víctimas y algunas de sus historias más dolorosas, más íntimas, más secretas. Pueden utilizar cualquier amenaza para hacerte caer en sus redes. Es una pesadilla de la ciencia ficción en la tierra de los carteles y el crimen organizado. Y cuando uno ve la lista de instituciones que fueron comprometidas, agárrense. Gobernación, Pemex, la Fiscalía General, la Defensa, el IMSS, la Secretaría de Educación Pública. Imagínense todo lo que cabe en esa base de datos. Huachicol y huachicol fiscal, investigaciones criminales, compra de medicamentos, abusos de militares, violaciones de derechos humanos, narcogobierno. El lado más oscuro de México fue comprometido. Es el sueño de los criminales. Es como si los archivos de la CIA hubieran caído en manos de Putin, así. Es una lista de los temas más delicados del gobierno circulando libremente. Es una traición a la gente que confió en la autoridad. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo pide la presidenta Sheinbaum un voto de confianza? ¿Cómo le sugiere a la gente que presente una denuncia si cuando lo hace los canales de gobierno quedan completamente expuestos? Porque en lugar de proteger a las víctimas, la presidencia se convirtió en cómplice de los victimarios. Hace 2 años que se destapó la cloaca en Sinaloa. Hace 2 años que secuestraron, arrestaron o extrajeron, porque yo ya no sé ni cómo decirlo, a Ismael El Mayo Zambada de Sinaloa y lo detuvieron en Estados Unidos. Y ese hecho cambió la historia, porque desde entonces han salido a flote las redes de corrupción en el Estado. Yo la semana pasada decía, la podredumbre ha salido. Destaparon las coladeras y empezó a salir toda la podredumbre. Y los vínculos entre funcionarios y criminales. Los Chapitos y la Malliza están metidos en una guerra que ha dejado ya a más de 3,600 personas muertas. Casi, además, 4,200 secuestros. Y este hecho expuso la desconfianza estructural que las agencias de Estados Unidos tienen frente al gobierno de México. Fue la precuela de la guerra contra el narcoterrorismo que poco después desataría el presidente Donald Trump. Uno pensaría que los encargados de gobernar Sinaloa pues estarían de verdad preocupadísimos por el tema y que a 2 años de distancia las autoridades de México ya podrían explicarnos qué fue lo que pasó, pero al parecer ni ellos saben qué pasó. Pero esto no ha ocurrido en 2 años. No han conseguido las pruebas, no han detenido a nadie. Pues entonces, ¿de qué se preocupan? La verdad es que qué bien se la pasan, qué bien viven los que tienen la protección del gobierno, qué bien descansan los que están blindados por el poder. Primero nos llevaron al baile y ahora se ponen a bailar. ¿Qué opinará la gente de Sinaloa con estas imágenes? A muchos de ustedes les preocupa o mínimo
pues les remuerde la conciencia cuando tienen o tenemos una multa sin pagar, cuando vamos atrasados con la chamba o cuando hay rumores en nuestra contra. Pero los políticos, neta, parece que estos se cuecen aparte, ¿no? Tienen la piel demasiado gruesa, diría yo, o son de un cinismo brutal. No les importa nada lo que se diga de ellos. No les importa estar en el ojo del huracán de algún escándalo, ni que los agarren prácticamente con las manos en la masa, porque confían que en México así son las cosas, porque saben que al final a la gente se le termina olvidando. Pero sobre todo se saben amparados por la impunidad. Pueden darse el lujo de ser cínicos porque el poder y las complicidades siempre pesan mucho más que la verdad. Estas imágenes que acabamos de ver se difundieron en redes sociales este fin de semana. ¿Qué es lo que vemos en estas imágenes? Al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, preocupadísimo, bailando en lo que parece una reunión familiar. Vamos, una carnita asada. Yo no sé si las imágenes sean actuales o no sean actuales. Lo que sí sé es que Sinaloa ha tenido problemas, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Falta que se confirme la autenticidad del video, la fecha del video. Pero otra vez, ¿no? No nos hagamos tontos. El asunto de fondo es que si las imágenes generaron tanto revuelo en redes sociales, pues se debe a todos los escándalos que rodean a Rocha Moya y a la protección que ha recibido por parte del gobierno de la presidenta. Todo estaría muy bien, salvo un pequeño detalle. Rocha Moya tiene pendiente una cita con la justicia en Estados Unidos. Está acusado penalmente de haberse aliado con los Chapitos para amañar las elecciones del 2021 a cambio de protección para el cártel de Sinaloa. Está acusado de conspirar para traficar drogas y de conspirar para traficar armas. Y está acusado de aliarse con por lo menos otras 9 personas y de poner la estructura del gobierno del Estado al servicio del crimen organizado. Vamos, de hecho, las autoridades de Estados Unidos pidieron la detención provisional de Rocha Moya. Y la lista de agravios no termina ahí. Ismael El Mayo Zambada dijo que fue secuestrado cuando iba a reunirse con Rocha Moya para arreglar diferentes asuntos políticos de Sinaloa. Su principal rival político, Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado durante el secuestro, denunció a Rocha Moya, previo, por supuesto, de aliarse con el crimen organizado. Y desde entonces han salido muchísimas investigaciones periodísticas bastante serias, acerca de posibles escándalos de corrupción, de nepotismo y de posible lavado de dinero, tanto de Rocha Moya como de sus familiares, sus hijos, su yerno, en fin. Todo esto ha agravado un panorama de desconfianza y de acusaciones cruzadas entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Gobernadores señalados de cooperar con las agencias estadounidenses, retiro de visas, la amenaza de que se viene una oleada de acusaciones penales. Y además, pues, a ver, esto ha desgastado muchísimo al gobierno de la presidenta. Si me preguntan, pues es completamente innecesario. Sus logros en materia de seguridad se han visto completamente eclipsados, empañados por la sensación de que ella está protegiendo a los suyos. Y políticamente lo que ha sucedido en Sinaloa ha golpeado más al gobierno que quizá otros escándalos, como el huachicol fiscal de la Marina o como la barredora en Tabasco. Y claro, mientras tanto, como telón de fondo, ahí sigue la violencia. 10 empresarios y funcionarios públicos asesinados en Zacatecas hace una semana como una ruptura de las alianzas con los carteles. El alcalde de Temoac
Valentín Lavín Romero, que mataron en el Palacio de Gobierno y que era investigado por sus vínculos con el crimen organizado. Una fiscalía que en 2 años no solo no nos ha dado una sola información relevante en la investigación del Mayo Zambada, sino que incluso entregaron al piloto que se llevó al Mayo a Estados Unidos. Así es que, a ver, viendo cómo está el panorama, Rocha Moya podría seguir bailando tranquilamente por mucho tiempo más, aunque el video no sea reciente, pues que siga bailando. O podría incluso regresar al Palacio de Gobierno. La sonrisa confiada, el ambiente relajado. Y de fondo, el sonido de la tambora, pero también el estruendo de las balas. Que parece crimen de Estado, que apesta a crimen de Estado, que se sospecha crimen de Estado. ¿Qué fue? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero cuando menos tenemos derecho a hacer la pregunta, porque ese es precisamente el derecho que nos quieren quitar cada vez que amenazan, amedrentan o asesinan ya de plano a un periodista. Como a Francisco Alejandro Leiva, lo mataron a balazos en San Pablo Etla, en el centro de Oaxaca. Y lo mataron por eso, por hacer preguntas incómodas, porque ese es el trabajo de un periodista, por tocar a los que se creen intocables, a los que cuentan con la protección del gobierno o del crimen organizado, que muchas veces son los mismos. ¿O a poco nos van a salir con el cuento de que fue un asalto o que lo confundieron? ¿O a poco nos van a decir que no hay pruebas? Nos van a querer decir que ya están investigando y luego le van a apostar al olvido, como tantas otras veces. Pero no, tenemos que hacer las preguntas incómodas para honrar su memoria y la de otros. La verdad debe saberse, porque dio la vida para ello. Francisco Alejandro Leiva era un periodista crítico. No sabía quedarse callado porque su trabajo era el de comunicar. Y en México ya sabemos cómo terminan esas historias. Fue un ataque directo. Estaba sentado en un puesto de comida de la calle y llegó un comando y lo balearon ahí mismo. Y su cuerpo quedó tendido sobre la mesa. Y da la casualidad que Alejandro Leiva venía criticando los nexos entre criminales y políticos de Oaxaca. El senador Adán Augusto López, el gobernador Salomón Jara, el senador morenista Antonino Morales Toledo. ¿Habrá tocado demasiadas fibras sensibles? ¿Quién dio la orden de jalar el gatillo? ¿Cómo puede hablarse de libertad de prensa, cuando sigue habiendo casos como este? Fíjense el tipo de cosas que el periodista estaba denunciando muy poco antes de que lo asesinaran. Aquí en esta columna hemos consignado información sobre lo que está pasando en la costa oaxaqueña, donde hay un saqueo indiscriminado de tierras comunales en toda la zona costera, desde Pinotepa Nacional hasta el Istmo de Tehuantepec, a cargo incluso de senadores de la República como Antonino Morales Toledo. Comuneros de Santiago Astata me han confirmado que el presunto huachicolero y traficante de estupefacientes Nino Morales Toledo, cuya fortuna no se explica simplemente con su sueldo en el Senado de la República o en su paso por la presidencia municipal de San Blas Atempa, tiene secuestradas cientos de hectáreas de litoral en esa municipalidad. Y por supuesto, el gobernador Salomón Jara ya condenó el asesinato, se solidarizó con los familiares de las víctimas y aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver con el crimen. La Fiscalía de Oaxaca inició una investigación y pidió el apoyo de la Fiscalía General de la República. Y ojalá yo me equivoque, pero volvemos a lo mismo. En un país como México, con los antecedentes recientes que tenemos, se vuelve de verdad bien difícil confiar
en estas investigaciones. Y no es un caso aislado. Alejandro Leiva es el más reciente, el sexto periodista asesinado solo en lo que va de este año. Y eso que todavía no comienzan los tiempos electorales en los que se multiplican los crímenes contra la prensa y también contra los políticos. Apenas la semana pasada en Puebla balearon a otro periodista, el comunicador y director del medio Noticias San Martín Texmelucan, Josué Martínez Contreras, al que le dispararon a pocos metros de su casa. Y habría también que recordar este caso brutal de la periodista Roxana Guzmán. Y todos alcanzamos a ver el terrible video en vivo, en tiempo real, de cómo la secuestraron y luego su cuerpo fue encontrado sin vida días después. Y eso solo por hablar de los ataques a la prensa, porque ataques ha habido muchos, muchos más. Ayer les dedicamos el programa a contarles la historia de los 10 políticos y empresarios de Zacatecas que colgaron de varios puentes en diversos puntos de la entidad. Todas las investigaciones apuntan a nexos entre el crimen organizado y algunos funcionarios. Bueno, pues ayer hubo otro caso. Valentín Lavín, alcalde de Temoac, en Morelos. Ayer entraron y le dispararon ahí en pleno Palacio Municipal. Vamos, ¿qué tan mal tiene que estar la seguridad para que unos criminales puedan entrar, llegar y así como en su casa asesinar a un alcalde en la presidencia municipal y escapar sin que nadie les haga nada? ¿En dónde se puede estar seguro, pues? En contraste, ayer mismo la presidenta presumía que las cifras de homicidios dolosos han bajado. Estamos hablando de que en 2026, hasta la fecha de 2026, al cierre de junio, es el año con menos homicidios desde hace 19 años. Es una cifra histórica. Repito, tenemos que seguir trabajando, pero homicidio doloso, que conlleva la disminución de otros homicidios, está en un número que no se alcanzaba desde hace 19 años. Y miren, de verdad que uno no trata, ni quiero, ni mucho menos, minimizar los logros del gobierno. Qué bueno que los asesinatos disminuyan, pero es que es bien difícil ser optimista cuando en una semana hay una masacre en Zacatecas, asesinan a 2 periodistas críticos, matan a un alcalde en la presidencia municipal y una menor de 13 años es víctima de un presunto feminicidio en una escuela militarizada. Todo eso en menos de una semana. Todos los expertos de seguridad con los que hemos hablado aquí en este programa y fuera, en corto, coinciden en cuál es el telón de fondo. Pax Narca, narcogobiernos, corrupción, extorsión y violencia política. Porque, sin duda, las cifras son importantes, pero los hechos son los hechos. Yo soy Adela.